Saludos y bienvenidos a otro episodio del doctor Jonathan Hernández. Como pueden ver, hoy estamos en un ambiente distinto y es un episodio muy especial porque hablamos de diferentes temas con diferentes especialistas y para eso, primero quiero presentárselo y vamos obviamente a comenzar con el doctor Jonathan, que yo sé que ya todos ustedes lo conocen, vamos a poncharlo por acá. A su lado tenemos a Caroline Toro, quien es psiquiatra especialista en adultos. Bienvenidos. Hola, gracias por la Ahora invitación. pasamos acá a este otro lado, donde tenemos a Noelani González, quien es dermatóloga cosmética. Bienvenido. Gracias. Y a Enrique Gorbea, cirujano plástico facial. Bienvenidos. Buenos días. Como pueden ver, aquí tenemos diferentes especialidades, ¿verdad? Que todos se relacionan de alguna manera. Todos se relacionan de alguna manera, pero al final del día también trabajamos, ¿verdad?, con cosas distintas. Como pueden ver, tenemos vamos a hablar de temas de cuerpo, mente, bienestar, estética, etcétera. Pero antes de comenzar con eso, quisiera saber si ustedes siempre supieron que querían ser doctores, si en algún momento dado pensaron en alguna otra profesión. Me gustaría saber un poquito de ustedes antes de comenzar con los temas. ¿Quién empieza? ¿Quién Bueno, dice yo? Bueno, yo por lo menos no. Yo me gradué, entré a Mayagüez, al colegio de Mayagüez para ser ingeniera. Cogí 2 años de ingeniería y pues ahí después me di cuenta que eso no era lo mío. Las matemáticas no eran lo mío. Me fui a hacer microbiología, con miras a hacer una maestría y ahí me fui enamorando un poquito más de las clases de biología y todos los cursos y entonces ya ahí decidí que quería ser médico. Ok, yo creo que el doctor, ya habíamos hablado un poquito de esto, pero si poquito. quiere resumirlo otra vez Sí. nuevamente para las personas que están nuevas en este episodio. Sí, yo creo que para mí fue medio falta de creatividad. Dije como que, no sé qué voy a hacer. Empecé por biología y seguí medicina y pues nada. Gracias a Dios me enamoré también de la medicina y me encanta. Así que falta de creatividad y tuve un poquito de suerte. Ok, ya pasamos por acá. ¿Qué tal ustedes? Pues de acuerdo a mis papás, desde los 3 años, supuestamente yo digo que quería ser doctora. No sé si ellos me estaban truqueando para que yo lo terminara haciendo o no, pero siempre seguí ese camino y me encanta lo que hago. Subliminal, hablando Sí. de Sí. por la noche le susurraban en el oído, vas a ser Tú doctora. quieres ser doctora. Sí, lo mío yo creo que fue un poquito similar a Jonathan y un poquito similar a Noelani. Vengo de una familia de médicos, pero también fue como por cuentagotas. O sea, al principio, como dice Jonathan, por falta de creatividad uno empieza por premédica y después uno va como encontrando su camino. Y ya dentro de medicina, pues vi lo que me gustaba más, que era la cirugía, el área de la cabeza y el cuello, y de ahí pues cirugía plástica facial. Ok, a mí me parece, ¿verdad? Que este episodio es bien especial y es bien peculiar y me encanta que existan espacios como estos porque todos son especialistas, ¿verdad? Que trabajan en lo que es el tema de la salud, pero de maneras bien distintas, pero que al final del día terminan correlacionándose. Entonces, me gustaría comenzar a hablar del tema de la salud como tal. No sé quién quiera comenzar con esta pregunta, pero ¿verdad? Va más dirigido a qué el paciente debería saber o conocer, ¿verdad?, de ellos antes de entrar en consulta. Y hago esta pregunta basado en que muchas veces vamos a estos especialistas buscando resultados que en muchas ocasiones son irreales, por lo que vemos en redes sociales, por lo que vemos en la televisión o lo que, ¿verdad?, nos cuentan. Hay muchos mitos y tabúes alrededor de estos temas. Así que me gustaría comenzar por ahí. No sé quién dice yo, ¿Quién no quiere todos a la vez. Yo creo que lo que tenemos aquí, que deja 4 médicos con diferentes especialidades, es algo que pues los pacientes tienen que quedar en cuenta. Que Claro. no vivimos aislados en este mundo, como que yo quiero una cosa, voy a donde cualquiera de estas personas y aquí está mi respuesta, sino que hay que tomar una visión un poquito más, en inglés, holistic, de que mira, quizás hay diferentes approaches, quizás hay diferentes cosas, no podemos vivir aislados en una Claro. sola área. Creo que también, o sea, cada uno de nosotros representa como diferentes facetas del mismo cuidado al paciente. Porque el paciente puede venir pensando que quiere hacerse X procedimiento, pero la realidad es que detrás de eso hay unos factores tanto de la salud del paciente física, mental, Correcto. hay aspectos estructurales que tal vez gente como Jonathan y yo trabajamos más, hay aspectos más de la superficie en cuanto a la piel que son más como lo que trabaja Noelani. So, sí creo que la salud, como dice Jonathan, tiene que verse de algo más holístico Claro. y tiene diferentes facetas y todos nosotros contribuimos a eso. Yo creo que es bien importante que el paciente también esté bien educado. O sea, sí nuestro trabajo cuando el paciente llega, explicarle cuáles son las opciones,
pero creo que es importante que ellos sepan, ¿verdad?, hasta dónde usualmente estos tratamientos pueden llegar y saber también dentro de ellos mismos qué es lo que ellos están tratando de buscar hacer. Porque hay veces que nosotros podemos tener pacientes que llegan a donde nosotros con, ¿verdad?, expectativas bien irreales, como tú dijiste, porque hoy en día social media y todo lo que vemos está bien curado. Y tú saber que, pues, no necesariamente uno puede llegar a una foto que tuviste en social media que estaba photoshopeada, es lo que nosotros hacemos. Claro. Sino que nosotros sí proveemos un plan holístico, como bien Jonathan estaba diciendo, para que tú te sientas mejor contigo mismo y te veas como tú, una mejor versión de ti, pero no necesariamente vamos a cambiarte completamente, ¿verdad? Eso a veces es imposible. Sí. Creo que en uno de los episodios pasados hablé con el doctor Jonathan sobre esto y es también destigmatizar un poco o hablar un poco sobre el tabú de que, por ejemplo, en el caso tuyo, que eres dermatóloga cosmética, pues hay muchas más cosas más allá de fillers que puedes hacer y mucho más allá, obviamente, de cómo nos podemos ver físicamente. Me gustaría hablar quizás con ustedes un poquito más a fondo de eso, porque sé que en muchas ocasiones podemos pensar o hablar, decir, cirujano maxilofacial y rápido piensan en X cosa en particular, o cirujano plástico, o en tu caso como dermatóloga cosmética, pero hay muchas más cosas que ustedes pueden hacer y que realmente hacen, no solamente por lo cosmético, sino por temas de salud, ¿no? Claro, y yo creo que eso es algo que, ¿verdad?, me atrevo a decir que a todos nosotros nos apasiona. O sea, primero viene la salud del paciente y luego entonces vienen estos otros tipos de tratamientos. Yo creo que también es importante que el paciente sepa que, y también me atrevo a decir esto, que todos nosotros como profesionales sabemos como que hasta dónde nosotros llegamos. Y en mi caso en particular, si llega un paciente que yo entiendo que necesita cirugía, pues yo no necesariamente le voy a hablar de inyectables, le voy a hablar de Botox, le voy a hablar de otras cosas, sino que de primera instancia le voy a decir, mira, tú eres candidato o candidata para cirugía, te voy a recomendar a mis colegas, ve y consulta con ellos antes. Sí, entonces esto no es algo que tú quieres hacer, pues puedes volver a donde mí, yo trato de ayudarte. Pero eso también es algo bien importante. También al momento del paciente buscar el proveedor con quien se van a atender, que sepan que sea una persona bien informada y que tenga esta relación con sus colegas donde puedan referir. A mí me gusta este formato, este foro, porque nos da la oportunidad a todos nosotros, porque los conozco a todos individualmente, nos gusta enseñar, nos gusta proveer información. Y este foro me gusta porque es un formato un poquito más largo, donde quizás en vez de esa cápsula de 30 segundos, pues le da oportunidad al paciente o personalmente o algún conocido ha llegado, tiene interés de información, de ok, me puedo sentar y escuchar un poquito más. Y quizás, ¿sabes? La meta sería quizás, mira, hoy aprendí un poquito más de que, wow, yo no sabía que una psiquiatra hacía esto, o un dermatólogo hacía esto, un cirujano facial hacía esto. Yo creo que da una oportunidad diferente de profundizar, para que esa persona pueda tener un mejor entendimiento de a qué es que estoy llegando, qué es lo que estoy pidiendo, porque nada, ¿sabes? Además del Photoshop en social media, es que estamos tratando de comprimir tanta información en un espacio tan pequeño que pues a veces necesitamos diferentes avenidas para poder... Sí, definitivamente. Y también creo que este tipo de espacios crea esa cercanía al paciente también y de saber quizás un poco más de información a la hora de, ¿verdad?, de someterse quizás a una cirugía plástica o, ¿verdad?, a diferentes procedimientos. Hablando precisamente de eso, me encanta que tengamos aquí también a un especialista de la salud mental, porque me gustaría hablar de esa línea delgada de un paciente a la hora de, ¿verdad?, de someterse quizás a una cirugía plástica o ¿verdad?, diferentes intervenciones. Pero me gustaría hablar dónde podemos encontrar esa línea delgada entre, ok, esto está bien porque es para tu salud, o cómo una persona se puede sentar quizás a tener como que ese escaneo personal, por así decirlo, en cuanto a nuestra salud mental a la hora de someternos a una cirugía plástica o vamos, a cualquier otra intervención, porque no tiene solamente que ver con cirugía plástica. Y qué bueno que la doctora Noelani lo trajo, porque yo creo que como tú dijiste, el social media ahora mismo ha sido un factor. O sea, sí, las personas siempre se han querido hacer procedimientos, siempre esto ha existido, pero obviamente con todo este proceso de social media y todo lo que la gente ve,
pues se complica un poquito más, ¿verdad? Y a veces las expectativas de lo que las personas quieren, pues no necesariamente les van a llenar eventualmente o no son reales. En este caso, ¿verdad? Yo trabajo un poquito más, yo los casos, sí he recibido casos de especialistas de cirujanos plásticos o, ¿verdad? O dermatólogos, de pacientes que tal vez están buscando, nunca es suficiente, siempre están buscando algo más. Entonces empiezan a encontrar estos defectos, estos flaws, ¿verdad? Y entonces como que pues, ok, te voy a hacer esto porque, ok, sí te hace falta. Pero entonces cada vez hace falta más. Y cada vez entonces uno encuentra que pues no tiene estos defectos. Ellos mismos se dan cuenta que realmente ya ellos no saben qué hacer, ya realmente el paciente no necesita esto. Y entonces muchas veces cuando llega el paciente donde mí es porque realmente hay, ¿verdad? Una necesidad de evaluación de qué está llevando al paciente a esto. Y cuando uno entra, ¿verdad? En el historial, ya uno pues empieza a ver que hay distintas situaciones del pasado, tal vez niñez, negligencia, abuso físico, abuso emocional, necesidad de estar llenando, ¿verdad? Para que otras personas me acepten. Y entonces lo vamos viendo tal vez a nivel emocional, a nivel físico, y entonces ahí empezamos con estos síntomas. Y entonces empezamos con esta búsqueda de, pues el doctor tal no me quiso hacer esto, pues voy donde el doctor tal. Y entonces, pues, a veces sí hay alguien que lo hace, tristemente, ¿verdad? Pero alguien responsable, entiendo yo que, pues, por ejemplo, Noelani, Jonathan o el doctor Gorbea, pues, se dan cuenta que no hace falta, pues, yo entiendo que ellos van a decir, mira, realmente aquí hay algo, ¿verdad?, que hay que evaluar. Y muchas veces llegan donde mí. Pero igual físicamente, yo creo que las expectativas como tal, en cuestión de, pues, tratar de tener esta vida perfecta, de tratar de encajar, de por qué fulano se ve en las redes tan feliz y tiene todo, y yo estoy luchando con eso, yo no tengo nada. Y entonces nunca es suficiente. Y pues, obviamente, como mencioné, ¿verdad? Social media es bien complicado en ese sentido porque, pues, las expectativas a veces no son reales. Sí, y a mí me encanta que en este foro podamos tener, ¿verdad? En este caso, un especialista en salud mental, porque yo estoy segura que muchas personas allá afuera podrían pensar de que, por ejemplo, un cirujano plástico y una persona especialista en salud mental, como que no hay una relación ahí, y sí la hay. Entonces, en ese caso, en el caso de ustedes que son cirujanos, me gustaría hablar, obviamente, dentro de lo que se puede. ¿En qué momento ustedes ven un paciente y dicen, ok, puedo proceder con, ¿verdad? Con la cirugía, o definitivamente, como bien estaba diciendo la doctora, creo que necesitas reforzar otras cosas antes de venir a donde mí? Pues, yo creo que hay varias cosas. Una es que hay que respetar a la persona de donde viene, ¿verdad? Yo puedo tener una chica que se tiene que maquillar hasta por el pared de marquesina o lo que sea, y tengo a la chica que no se pone maquillaje, no se pone nada, y ambas están perfectamente bien. Así que yo tengo que ver, ok, con quién es que estoy lidiando. Lo mismo pasa del otro lado. O sea, hay unas pacientes o unos pacientes que quieren X resultados. Y pues quizás el look que me gusta a mí, o le gusta a Enrique, o le gusta a Noelani, pues no es compatible con ellos. Claro. Así que eso yo creo que es una dinámica. En mi práctica, yo una de las preguntas que hago frecuentemente es ¿cuánto tiempo tú llevas queriendo hacer esto? ¿O cuánto tiempo tú llevas con algo quizás no identificaste que era lo que te molestaba, pero cuánto tiempo llevas pensándolo? Porque yo creo que yo he dado este ejemplo antes, me llega alguien que es como, no, es que me fui a sacar las cejas y la esteticista me dijo que tenía piel de más y me creó un complejo y ahora pues lo quiero hacer. Y es como que, pues quizás ese no es el momento. O, claro, Dios no lo quiera, estoy por dejarme, o quiero mantener a mi pareja, o alguien me comentó en social media. Y yo creo que, y esta es mi opinión, o sea, hay razones válidas para hacer algo y hay razones que es como que contra no. Igual, y debe ser bien complicado también, uno puede manejar estas situaciones. Y también situaciones. alguien te puede señalar algo que tú contra. Nunca pensé en eso, pero lo puedo considerar. O sea, que si tengo una mujer con un busto bien marcado y su amiga se hizo una reducción y dicen, nena, eso es algo que puedes bregar y quizás no llevan 15 años pensándolo, pero dicen contra, lo puedo considerar. Creo que son muchas áreas y tengo mucho interés de escuchar lo que todo el mundo piensa del tema. Sí. En mi caso, a mí me gustó mucho algo que dijo la doctora Toro, que es ese concepto de los pacientes que buscan llenar con estos procedimientos y estas intervenciones. Yo creo que, combinando las cosas que ustedes dos mencionaron, yo en mi mente estoy pensando, yo creo que tengo como 3 categorías de pacientes. Están los que buscan un resultado, ¿verdad? Que están porque quieren un servicio, básicamente, igual que quieren ir a que le pinten el pelo un rubio específico, pues quieren hacerse la nariz de una manera específica. Entonces está ese paciente. Está el paciente que tiene una necesidad médica y está el paciente que maybe
ya es un red flag más grande, que es el paciente que yo siento que maybe está tratando de llenar algo emocional o psicológico con su apariencia y su imagen, y por eso esa es su motivación. Y creo que dentro de esas 3 categorías, obviamente la más clear cut es el paciente que necesita un servicio médico. Tú sabes, Claro. alguien que tiene un problema funcional, que no está respirando, pero a la misma vez quiere aprovechar a hacerse unos cambios tal vez siempre había pensado en su nariz. Pues eso es un caso bastante clear cut, que mira, tenemos que hacer algo por tu bienestar. Y el aspecto de mejorar la apariencia, pues es más una cuestión de conveniencia, practicalidad y cumplir un deseo que estaba ahí desde hace un tiempo. El lado de la gente que quiere un servicio médico, un resultado. Ese paciente, yo creo que ahí hay algunos que son más favorables y otros que no. O sea, como dice Jonathan, hay pacientes que tal vez sus exigencias o su visión de lo que quieren no va con uno. Y ahí uno tiene que saber hablar con el paciente, orientar y decirle, mira, mi manera de hacer esto y mi tendencia es esta, tú estás buscando esta otra cosa y yo no soy la persona para proveerlo. O puede ser que sea al revés, puede ser alguien que te dice, mira, precisamente me gusta esto y esto de la manera que tú haces, tú sabes, rinoplastia o facelift o whatever. Y ahí, pues, aunque estén buscando un servicio, encuentro que pueden ser buenos candidatos. So, depende un poco. Pero sí creo que definitivamente el red flag más grande es aquel paciente que está buscando llenar algo interno a través de su apariencia. Claro. Y yo creo que la doctora Toro dio con varias cosas bien importantes. Una de ellas es ese red flag de ese paciente que ha ido a múltiples doctores. Y si tú eres un proveedor y te llega un paciente así, eso es un red flag. O sea, para mí, ya cuando yo escuché eso, yo sé, yo no voy a tratar a este paciente probablemente. Porque ya ha pasado por múltiples de mis colegas que le han dicho que no. Y a que ti te me lo han hace a mí mencionado, pensar. perdona, te lo han mencionado que han ido donde otros especialistas, te Sí, lo dicen. me lo dicen. Sí. O sea, como que fui Ok. aquí y no estaba feliz. Fui acá y me inyectaron Ya. y tampoco estaba feliz. Entonces vine acá y no me resultó. Y yo, y no creo que yo vaya a ser Ok. entonces la doctora para ti. Porque también me dicen a veces nombres de los colegas y yo sé que son muy capaces, ¿no? So, para mí eso es un red flag. 1. 2, lo que nosotros hacemos es algo bien psicológico. Y eso es algo que yo, por ejemplo, a mi equipo le explico un montón, ¿verdad? Y yo me imagino que ustedes también, que tenemos que tener mucho cuidado como nosotros tratamos a todo paciente que entra por la puerta. Porque al final del día esto sí tiene un componente psicológico. Y cuando yo estoy haciendo mis consultas, por ejemplo, como yo sé que en lo que nosotros a veces vamos a estar es pointing out cosas que quizás ellos no se han visto, líneas, pérdida de volumen, busto grande en el caso de Jonathan o algo facial en el caso del doctor Gorbea, la primera pregunta que yo le hago a esa paciente es ¿qué es lo más que a ti te gusta de ti? Como que para empezar con algo positivo y que ellas empiecen viendo algo bonito en ellas, en vez de yo estar aquí como que, pues mira, es que veo esta línea y hay que hacer esto, y veo esta pérdida de volumen y hay que poner no sé cuántas jeringuillas de filler. Pues yo quiero que ellas se sientan como que aquí hay algo lindo, y siempre lo hay, ¿no? El punto de esto es que ellas se sientan o ellos como ellos mismos, pero mejor con ellos mismos. Ese siempre debe de ser nuestro norte. Y lo otro que mencionaste va con un concepto que se llama perception drift. Yo me imagino que aquí los colegas lo conocen, pero esto es algo publicado donde tiene varias ramas a esto. Si tú te empiezas a hacer un procedimiento como paciente, obviamente tu rostro o tu cuerpo va a cambiar. Y después de un tiempo, tu mente se va a acoplar como que a ese baseline de donde tú cambiaste. Tú no te vas a acordar cómo tú te veías antes, ¿verdad? Y al eso convertirse en ese baseline, eso puede causar que tú empieces a buscar otras cosas. O sea, de momento como que me veo algo que no me veía antes. O quiero seguir perfeccionando algo que no estaba ahí antes. Y ahí es cuando entra el doctor, ¿verdad? Porque nosotros somos doctores, primero que nada, la salud viene antes que todo, a decirte que no. Es bien importante tú ir a un doctor que te sepa decir que no. Porque la realidad es que en algún momento dado puede que esa percepción de ti misma, pues, se modifique y tú no lo estés viendo. Pero el doctor sí lo está viendo desde acá a decirte como que tú estás bien. Esto no es algo que tenemos que trabajar. Porque van a haber otros doctores que tú le vas a llegar y, ay, sí, yo quiero más labios.
van a seguir poniéndote labios. Y lo van a hacer. Y así es que empezamos a ver todos estos rostros que están distorsionados y lo vemos mucho en social media o caminando, Yo ¿verdad? creo que esa responsabilidad de ser médico, o sea, el Hippocratic Oath, que lo primero dice, first do no harm. So, es recordarnos eso. Y yo creo que a veces tener colegas ayuda, porque yo puedo decir, mira, no me creas a mí, ve a donde Enrique, y ni le digas que hablaste conmigo. Habla con él, tráele estos puntos y mira, a ver, no, dile a Noelani tal cosa, o y dice, ay, pues tengo una preocupación, pues la puedo mandar a Caro y decirle como, mira, pues tengo una conversación de otros temas. Pero eso de señalar algo positivo para mí es súper clave. O sea, y a mí, en mi caso, yo tengo muchas mujeres que llegan a mi oficina a quitarse la ropa, a enseñarme lo más que ellas odian de su cuerpo. Y yo, para mí, o sea, mentalmente siempre es como que first do no harm. So, mira, es que tú tienes una cintura bien bonita, o la calidad de tu piel es bien bonita. O sea, yo trato de buscar siempre algo, porque es tan clave. Y uno lo ve, o sea, ese lenguaje corporal de cuando tú dices algo positivo, que como que se relajan un poquito. Nadie quiere estar desnudo y que le saquen fotos como que enseñando el chichito que les molesta o el cambio que hubo en su cuerpo o lo que sea. Así que ese señalamiento es como que seguir repitiéndose uno a uno mismo. Y también a veces a los colegas, como que mira, o sea, yo voy, qué sé yo, a la asamblea de cirugía plástica y es como que darle el codito al amigo, mira, me encanta lo que estás haciendo, pero bájale dos, porque quizás estamos con la meta de hacer algo positivo, quizás, ¿sabes? Sin querer podemos afectar a aquellos que nos están siguiendo, a aquellos que nos están escuchando. Y también yo creo que es importante, que Noelani mencionó lo de que somos doctores antes que todo, ¿verdad? Yo soy psiquiatra y manejo la salud mental de los pacientes, pero ustedes también, ¿verdad? Como especialistas en lo que hacen, ustedes observan los pacientes también. Entonces, si ustedes ven que un paciente le llega, por ejemplo, para una consulta y que está triste o está más deprimido de lo usual, ustedes observan que hay algo que está off en este paciente, pues también se puede indagar un poquito más. Y yo sé que hacer estas preguntas a veces es incómodo, ¿verdad? Porque nadie quiere preguntarle, ¿tú estás deprimido? Claro. ¿Has estado más triste de lo usual? Pero son preguntas que sí, si nosotros entendemos que hay algo que no está bien, abrirse y sentirse cómodos haciendo esa pregunta, porque you never know, a veces, ¿verdad? Le pueden dar esa información a ustedes también. Y ahí entonces ustedes tienen, ¿verdad? Esa ventana para poder entrar por ahí y ver de dónde viene el paciente. Sí, mi pregunta iba precisamente por esa línea, porque yo soy fiel creyente, a mí me encantan los temas de salud mental, yo también creo contenido sobre, ¿verdad? Y obviamente yo no soy especialista de salud mental ni nada por el estilo, pero hablo mucho de temas de bienestar. Así que para mí personalmente yo pienso que el tema de uno visitar a un psicólogo debería ser porque sí, no debería ser porque es que estoy triste o porque estoy pasando por cierta situación, es simplemente algo que deberías visitar como visitas diferentes especialistas en tu vida. Entonces, hablando de eso, me gustaría preguntarle a todos cuán importante para ustedes es esa relación, ¿verdad? Entre quizás visitar a un especialista de la salud mental y también que pueda combinarlo con, ¿verdad? Con las diferentes especialidades que ustedes hacen, porque sé que todavía sí hay creo que hay mucho avance con temas de salud mental, pero todavía creo que falta muchísimo más. Y por eso me encanta este tipo de foros y espacios, porque rompe un poco con ese tabú. Y sé que muchas personas que siguen al doctor, como lo siguen a todos, ¿verdad? Porque sé que todos tienen presencia en las redes sociales, que ya vamos a hablar de eso pronto. Pero me gustaría hablar precisamente de eso y cuán importante también es poder tener estas conversaciones para que las personas sepan de que sí, esto es verdad, ustedes como especialistas y como profesionales de la salud, antes que todo, sí se pueden correlacionar y sí es importante esa relación entre ustedes. Yo creo que en mi caso, mi staff me ayuda mucho, porque quizás hay temas que la paciente no se siente cómoda hablándola conmigo, o quizás yo le abro una puerta, pero por términos de cosas de tiempo, lo que sea, ellos pasan con mi enfermera, o pasan con el coordinador, o pasan con quien sea, y yo lo veo que se quedan hablando un montón de tiempo, y que ellos me ayudan a identificar, mira, esa persona que quizás tú no, de primera instancia, tuviste la espinita, pero no te diste cuenta, vamos a encarrilarla en la dirección correcta. Yo hago mucho también reconstrucción de cáncer, de seno, eso es fuertísimo por 10.000 razones. Y es tener esa comunicación con el oncólogo, con el cirujano de seno, con las diferentes personas, como que, mira, tengo un ojo con fulana me dijo que no quería el tratamiento. Es como que tener estar bien pendiente. Sí, en el mundo ideal todo el mundo tendría un psicólogo, un psiquiatra on call, pero
pero estar pendiente, porque pues, si todos trabajamos en conjunto, pues podemos identificar esas áreas quizás que nos preocupan. Sí, yo diría que definitivamente es importante. Y sé de cirujanos que inclusive hacen screening a prácticamente todos sus pacientes. Yo no te puedo decir que es una práctica que yo hago todo el tiempo. Lo reservo más para aquellos pacientes que de verdad pienso que tal vez necesitan una evaluación más que una intervención estética. Pero definitivamente que tener los profesionales de salud mental envueltos es algo súper crítico. Y yo creo que ahí es donde tal vez es un poquito diferente la práctica, digamos, en Estados Unidos versus acá. No sé cómo ha sido tu experiencia, pero yo encuentro que yo he tratado en diferentes instancias y diferentes circunstancias de hacer como cuidados multidisciplinarios para diferentes pacientes que tienen varias necesidades. Y la verdad que en Puerto Rico es bien complicado. Sí. Que eso es algo que tal vez en otras áreas de la nación americana, pues es un poco más sencillo. Yo poder decir, mira, ¿sabes qué? Pásate al pasillo ahí 3 puertas más abajo, que allí está la doctora Toro, y ella te va a poder atender. Y vamos a primero indagar aquí antes de entrar a hablar del procedimiento que te quieres hacer. Sí. Esas limitaciones en Puerto Rico afectan un poco. De acuerdo. Yo creo que nosotros 3 estudiamos afuera, no recuerdo si Caroline... No, estoy acá. Pues yo tenía... Dermatología está bien correlacionado con la psicología, ¿verdad? Porque se ve todo lo que te está pasando y en muchas de estas condiciones, o sea, nosotros tenemos pacientes que a veces se están imaginando cosas que les está pasando y los reflejan en la piel porque se empiezan a rascar demasiado o literal se abren la piel creyéndose que hay algún parásito dentro de la piel. Y en residencia nosotros teníamos una clínica que era combinada, o sea, los residentes de dermatología con una psicóloga a la misma vez. O sea, que si identificábamos algún paciente que necesitara esa ayuda, tenía a la psicóloga al lado mío. Yo le decía, ven acá dentro un momentito al cuarto, tengo una conversación con este paciente que creo que necesita de tu ayuda. Y pues sí, ese es el gold standard, ¿no? Ese sería el trato excelente que quisiéramos dar, pero estoy de acuerdo con el doctor Gorbea que acá se nos hace un poco más complejo. Difícil. Sí, yo lo recibo y recibo esos casos, recibo los casos de los parásitos, recibo casos asociados a condiciones, ¿verdad?, dermatológicas que obviamente pues limitan y causan depresión en pacientes, pero obviamente pues en cuestión de tiempo, de espacio, pues lo recibo tal vez meses después, en lo que entonces envían el referido y pues el paciente se puede ver. Pero sí existen, sí yo, ¿verdad? Y ahora que tú mencionas lo de los pacientes de cáncer que tú operas, por ejemplo, en auxilio mutuo, yo hago las consultas de psiquiatría. Muchos pacientes que se niegan a tratamiento y entonces ahí es que pues me llaman cuando casi un 95% de las veces es porque un paciente está deprimido. Y ahí uno evalúa, uno habla con ellos, si no está en algún tratamiento pues se le inicia. Y entonces ya el paciente pues accede. Pero sí es bien importante ¿verdad? Ese acceso a ese trabajo multidisciplinario, yo creo que es bien importante. Tú sabes que es otro factor importante que no hemos hablado, que muchas veces el paciente puede estar borderline bien cuando vienen a vernos. Y por una razón u otra, por lo menos en mi especialidad, ¿verdad? Que es algo bien visible, digo, todo lo que hacemos es bastante visible, pero tú sabes, el proceso de recuperación de una de estas cirugías a veces puede tener un efecto psicológico bien fuerte y puedes tener pacientes que aunque todo estaba bien antes de la cirugía, uno, ¿verdad?, sin querer hacerlo, poniéndolos en este proceso de recuperación, los pone vulnerables a caer tal vez en algo como una depresión o un empeoramiento de una ansiedad y más aún cuando el paciente tal vez no tenía cosas diagnosticadas previamente. No ha sido una vez que he tenido que decirle a un paciente, mira, yo después del procedimiento aparecen factores de la personalidad de la persona que uno dice, diantre, vamos a ver si te conseguimos ayuda con, yo creo que tienes un poquito de ansiedad, que tal vez debemos hablar con una psiquiatra o diferentes factores de depresión. Es interesante. Sí, son cambios. Los cambios siempre van a generar ansiedad. Y yo creo que también vivimos en una sociedad que mucha gente hace comentarios que quizás no son a propósito, pero no ayudan. Y hay veces que es algo bien inocuo. A veces es un hijo, un nene chiquito, que dice, ay, mami, no te pareces. Y estas mamás destrozadas de como que, oh, my God. Sí. Y pues nada, algo que se supone que fuera divertido y pues algo positivo de momento es devastador para la mamá. O en el mundo de reconstrucción de cáncer hay gente como que, nena, a ti no te hace falta reconstruirte. Y la mujer, pero es que a mí yo quiero reconstruirme. Esto es parte de quien yo soy. Claro. Y quizás la amiga o la vecina
lo quiso decir como que te estoy apoyando en tu momento, pero tuvo un impacto negativo. Así que es un tiempo delicado. Yo creo que el Public Service Announcement es como que vamos a tener un poquito más de cuidado como personas de la sociedad, de los comentarios que hacemos a veces, porque queriendo hacer bien podemos hacer mal. No, y eso es compounded con social media. Sí. Porque están los personas, y más aún personas que tienen una presencia que de momento están mirando todos los comments y es como que, o sea, digo, es normal que la gente haga comentarios y que a veces se malinterpreten, pero si uno a veces aguantar la lengua puede ser lo mejor que uno puede hacer. Precisamente por ahí quiero ir, porque el próximo tema es precisamente hablar de las redes sociales, pero yo siento que muchas personas, que esto también es otro tema, los ven a ustedes, por ejemplo, que son especialistas de la salud, como si ustedes pues obviamente fueran los superhéroes, y ustedes obviamente pues son los que le dan ese support a todas estas personas y pacientes, pero ¿quién les da support a ustedes? Me encantaría hablar de eso, de cómo ustedes buscan ese support. Ahora mismo, ¿verdad? Que hablaste de las redes sociales, que ese es el próximo tema, que yo sé que ustedes tienen una presencia súper sólida en las redes sociales, pero obviamente hay tanta desinformación, entonces ustedes que estudiaron, ¿verdad? Años de esto. A veces vemos a personas que cogieron un curso y dicen cosas que son completamente irrealistas. Yo imagino que obviamente eso pues, puede afectar obviamente la salud mental de todos los que estamos aquí presentes, porque hay mucha desinformación. Entonces, ¿cómo ustedes trabajan todas estas cosas y lo abrumador que puede llegar a ser? Y yo creo que en la rama de salud mental y en la rama de dermatología, de lo que es la salud, de lo que es la apariencia, ¿verdad? Es donde más desinformación hay ahora mismo. O sea, uno sigue viendo cosas y es como increíble. O sea, yo sé que en el área tuya, ¿verdad? De la dermatología, los productos que se utilizan, el skincare, las niñas, o sea, todo esto que en realidad uno... y en el área mía, obviamente muchas personas opinando y pues yo sé que hay muchas personas con muy buenas intenciones y que quieren, ¿verdad? Ayudar en el proceso, pero a veces desinforman un poco. Yo en mi caso, ¿verdad? Yo trato de mantener todos los días dentro de lo que puedo, porque la realidad es que es bien complicado con el tiempo que uno tiene, ¿verdad? Uno trata siempre de mantener al paciente educado, a los pacientes que yo veo, ¿verdad? Obviamente, y a los pacientes a través de las redes, es educación y tratar de, ¿verdad? Junto con los otros especialistas, amistades, colegas, psicólogos, pues tratar de mantenernos firmes, ¿verdad? En eso y en la educación y en los facts, sobre todo, ¿verdad? Porque son estudios, son, ¿verdad? Son guías basadas en evidencia, o sea, que son cosas que pues, se estudiaron. Yo creo que en este caso, ¿verdad? Es cuestión de tratar de mantener, es un monstruo con el que estamos luchando, pero es cuestión de mantenernos ahí, ¿verdad? Firmes en ese proceso. Pero sí, hay mucha desinformación. Demasiada. Yo creo que es interesante o sea, el tamaño del arma de doble filo que es. Porque puede ser, por un lado, extremadamente positivo como herramienta para educar, como herramienta también para uno poder publicar y enseñarle al mundo tal vez lo que uno hace. Pero por otro lado, definitivamente que se pueden crear expectativas irreales cuando un paciente solamente ve los mejores resultados, pues digo, no necesariamente los mejores, los que te están dejando compartir, ¿verdad? Pero igual se crean expectativas irreales a veces y es difícil navegar esa cuerda floja de decir, mira, no porque... o sea, no necesariamente las cosas siempre van a ir 100% perfectas y el resultado va a ser perfecto. Pero por otro lado, es demasiado importante para uno también darse a conocer, traer pacientes a tu puerta. Pero sí, definitivamente que hay que manejar mucho el misinformation de los pacientes y con los cremas y otros procedimientos, el entender qué logran y qué no logran. Claro. Es algo bien, un tema de todos los días. Sí. Wow, yo creo que sí, que en dermatología esto es como un tema bien presente. Y hay muchas personas que nos critican a nosotros los dermatólogos por tener esta presencia digital. No son tantos, o sea, hay personas, no voy a decir muchas. Y nos critican diciéndonos influencers, o sea, que nosotros nos creemos como que
los modelitos de las ramas de medicina, etcétera, pero la realidad es que la mayoría de nosotros que estamos en esa presencia digital, pues estamos viéndonos un poco obligados a tenerla porque Claro. hay tanta mala información que si nosotros no estamos tan bien presentes en social media, ¿quién va a desprobar, o sea, comprobar que esa información no es la cierta? ¿Quién te va a decir en realidad qué es lo que sí funciona, qué es lo que no funciona? Pues nosotros, los expertos en la piel, ¿no? Porque yo voy a dejar entonces que una influencer que no tiene los 14 años de experiencia que a veces nosotros tenemos hablarte de un producto cuando yo te puedo decir de verdad si es algo que funciona o no, o simplemente es que es mercadeo y esto se fue viral. O sea que usualmente ese es el propósito y esa es la función de nosotros cuando tenemos esta presencia digital. Entonces, haciendo alusión a lo que dijo el doctor Gorbea en cuanto a resultados en social media y cómo eso a veces crea expectativas irreales, también está como que el completo opuesto de que en social media empiezan a haber resultados grotescos, resultados que no son buenos, ¿verdad? Ya sea de artistas, de otras personas, donde les deformaron el rostro o ya no se parecen. Y eso es algo que a mí me llega un montón cuando yo voy a hacer la consulta y el paciente tiene miedo de hacerse este tipo de procedimientos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Donde están como que, pero es que yo no quiero que me cambies, yo no quiero que me cambie el rostro, yo no me quiero ver como mi amiga que yo vi los otros días. Y algo que yo le digo a mis pacientes es que tu ojo siempre va a ver ese resultado malo, porque el resultado bueno no lo va a poder ver, es undetectable, ¿verdad? Se supone que tú no lo puedas apreciar, se supone que la persona como quiera se vea como él o ella misma. O sea que pues siempre tu ojo se va a dirigir a eso malo y eso es lo único que tú estás viendo, pero yo te aseguro que... O sea, por ejemplo, cuando están hablando conmigo, yo me he hecho de este tipo de procedimientos. Yo entiendo que me veo natural. Eso sí se puede alcanzar. Es que Yo la tú conozco estás desde los 4 años y todavía la reconozco cuando lo veo caminando por ahí, así que Sí, vamos que te ves bien. natural. Gracias. Yo no creía que tú ibas a decir otra cosa, así que me asusté de momento. Me iba a decir, the glow up was real. Y yo, yes, I know, thank you, pero... Yo me porto bien, yo me porto bien. Yo Pero creo que sí. como bien estaba mencionando el doctor, a mí me parece que las redes sociales son un arma completamente de doble filo. Todo obviamente pues va a depender de cómo lo utilicemos nosotros. Yo obviamente como personas que los sigo a muchos de ustedes y obviamente pues en el caso de ustedes, no sé si ustedes llegaron a ver un trend que hubo en TikTok en un momento dado bien famoso, que eran un montón de especialistas diciendo como que el point of view era porque los doctores porque ahora estamos como influencers. están publicando como influencers y decía, pero es que los influencers están publicando como Ah, doctores. Doctores, cierto. Entonces, hay una línea ahí y me gustaría como que retomar la pregunta que les había comentado ahorita de cómo ustedes manejan esa frustración. Porque obviamente, pues, como bien dijo el doctor, es un arma de doble filo y es algo que, ¿verdad? Yo pensaría que es complicado. O sea, es complicado porque no todos los días nos levantamos con el ánimo de la vida. Entonces, me gustaría hablar un poco del punto de vista de ustedes como profesionales, por lo mismo que comenté ahorita, porque yo siento que los pueden ver a ustedes como estos superhéroes que todo lo pueden, que siempre están en su top, por así decirlo. Y obviamente, pues somos humanos. Ustedes son profesionales de la salud, pero ustedes también necesitan, ¿verdad?, de estos espacios. Sí, yo en mi caso, yo por lo menos yo veo mucho pacientes. Yo tengo bastantes pacientes entre los 20s, más o menos 30s, que todavía pues están estudiando, se frustran porque no tienen novio o no se han casado y entonces ellas, es como que el comentario principal es que todas mis amigas se casaron, es que todas mis amigas están viajando, es que todas mis amigas le va bien, es que fulano en el social media, mira, ella ahora está de viaje ahora mismo, ella tiene el mega trabajo, todo es en base a lo que están viendo, o sea, lo que observan. Tú no sabes lo que está pasando detrás de esa, ¿verdad? Tú abres esa cortina y tú no sabes lo que está pasando detrás de esa cortina. Entonces, es bien fuerte luchar, ¿verdad? Con ese pensar, por decirlo así, o ¿verdad? Esa opinión de ese paciente, porque le afecta, se deprimen, piensan que se están quedando atrás, piensan que no están logrando sus objetivos, piensan que, ¿verdad? Que nunca van a conseguir novio, que no van a tener hijos. Es complicado y ahí en este caso, ¿verdad? Cuando yo los tengo ahí one to one, pues es un poquito más fácil porque yo puedo hablar con ellos, le puedo obviamente hablar de experiencias,
tal vez están receptivos, a veces no, depende de si están deprimidos o no, que nada, o sea, nada los convence, o sea, la depresión a veces afecta mucho y te hace ver las cosas completamente diferentes, pero es cuestión de hablarles, si están con psicólogo también, darle duro a eso, ¿verdad? Porque es que la realidad es que no es, o sea, casi un 90% de lo que tú veas en las redes no lo es, o sea, no es real. Yo le digo, nadie va a poner nada negativo, o sea, eso no existe. Rara vez alguien pone, hoy tengo un mal día, o estoy, ¿verdad? Y pues eso se respeta. Pero si ponen cuando están bien, cuando están viajando, cuando estamos viajando, lo que sea, eso sí se pone. Y es una realidad. Pues, Claro. pues entonces muchas veces eso sí tiene un efecto y sí tenemos que ser bien cuidadosos con eso también. Antes ¿verdad? De pasar con la respuesta de ustedes, me encantaría hablar de este estigma y este mito que hay sobre el tema de la salud mental. Yo he escuchado muchísimas personas en redes sociales hablar de la diferencia entre psiquiatra y psicólogo y que no todo el mundo necesita ir al psiquiatra. Y veo un sinnúmero de opiniones en redes sociales sobre este tema que no necesariamente son especialistas en temas de salud mental. Entonces, aprovechando que estamos aquí conversando sobre el tema, antes de pasar con la respuesta de los demás doctores, me gustaría hablar un poquito de ese mito, por así decirlo. Sí, yo pienso que el psicólogo y el psiquiatra tienen que trabajar de la mano. Eso es lo primero. O sea, nosotros no estamos uno por un lado y otro por el otro. Casi todos mis pacientes están con tratamiento psicológico. Y yo cuando los evalúo, eso es de las primeras cosas que se habla con el paciente. Pues yo le digo, mira, la medicación no lo hace todo. O sea, yo no puedo hacerlo todo. Y obviamente estos medicamentos a veces toman tiempo en trabajar, no funcionan inmediatamente. Hay issues, obviamente, con los que hay que trabajar. Issues de niñez, issues de maltrato, de negligencia, abuso, you name it, o sea, muchas cosas. Todos los que estamos aquí hemos pasado por muchas situaciones y experiencias que nos llevan a quienes somos hoy día, ¿verdad? Así que unos han tenido, ¿verdad?, mejores situaciones, otros no. Así que todo eso definitivamente, cómo nos sentimos, cómo nos comportamos, cómo pensamos, la realidad es que es un resultado de todo, ¿verdad?, todo lo que hemos vivido. Así que yo no lo hago sola, mis pacientes casi todos deben estar con un psicólogo y yo estoy a la mano con este psicólogo. Así que definitivamente yo digo, no somos competencia, no estamos uno por un lado, otro por el otro, tenemos que trabajar juntos de la mano porque la realidad es que el resultado se va a ver. Pero sí, no, ¿verdad? Tenemos que trabajar como un equipo. Ok. Y entonces ahora sí, me encantaría escuchar la respuesta de ustedes con el tema anterior. Ese fue un mini hack que tuve ahí que tenía que preguntar. ¿Cómo ustedes manejan, verdad, la frustración de cuando ven toda esta información incorrecta en redes sociales? Obviamente estos casos que hay miles de casos en redes sociales, que si me operó esta persona o me inyectó esta persona, que no necesariamente era doctor o era especialista porque me salía más económico, o viajé y ahí me pasó esto, etcétera. Me gustaría saber cómo ustedes manejan ese tipo de frustración porque sé que es un tema. Yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno de nosotros. Yo personalmente no soy una persona de sentarme a señalar este esteticista, que viajó. No es mi estilo. Mi estilo es, mira, yo voy a proveerte toda la información que yo pueda. Y tratar de, como que, pues, de lead by example. Entonces, yo dar el ejemplo, mira, esto es lo que yo pienso que deberían ser las prioridades, la manera de comunicarse. Habiendo dicho eso, tengo colegas que se sientan y dan ejemplos específicos de que, esta paciente tuvo esta situación y llegó y se quejó con esto. Y lo respeto totalmente. Y muchas veces digo, sí, yo estoy 100% de acuerdo con lo que están diciendo, pero esa personalidad es diferente a la mía. Yo creo que en eso Jonathan y yo somos similares. Maybe porque desde los 4 años nos conocemos, como él bien dijo. Y estudiamos en la misma escuela hasta 12. Pero yo tampoco soy de señalar como que a este o este que está haciendo las cosas mal, sino que yo me preocupo más por mí misma, porque mi competencia soy yo misma, cómo yo puedo seguir creciendo y ser mejor para mí, para mi familia, para mis pacientes. Así que trato de no centrarme en las otras personas y lo que esté pasando en social media, aunque I am aware of it, obviamente. Pero yo creo que la pregunta más importante que tú estás haciendo, y no la estamos contestando, y los voy a hacer ellos contestarla, es cómo nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. Porque sí, nosotros como médicos, pues sí, somos humanos, y hay veces que, porque el paciente nos está viendo en social media y está viendo todo esto bueno que está pasando, no sabe los ins and outs de todo lo que nosotros estamos haciendo behind the scenes para que todo eso pase, pero pues toda nuestra otra vida también. Y creo que sí que es importante comunicar
a todo el mundo, que nosotros, aunque somos doctores, somos seres humanos y también pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, por diferentes tipos de sentimientos. O sea, podemos estar tristes, podemos estar enojados, podemos estar felices. Y cómo nosotros lo manejamos es una conversación que no se da mucho. Cómo el médico se cuida a sí mismo. Yo sé que en el caso de Carolyn y Jonathan, ellos van a las 5:30 a hacer ejercicios casi todos los días. Así que ellos pueden hablar más de eso, pero algo que a mí me ayuda es hacer ejercicios. Es tener amistades, a mi pareja, bendito que pues el pobre pues ya tiene que estar cansado. Cuando yo llego de la oficina a contarle esto. Sin mencionar nombres, obviamente IPA, pero uno también se drena un poquito, ¿verdad? Porque uno es humano y uno tiene que buscar esos momentos de recovery para uno poder seguir funcionando. Y eso es algo que a nosotros nunca se nos enseñó. Por lo menos esta generación de nosotros nunca se nos enseñó. Yo me atrevo a decir que todos nosotros somos bien go-getters, ¿no? Y siempre queremos estar haciendo más, queremos poder alcanzar más. Y nunca se nos enseñó que había que pausar y también cuidarnos a nosotros mismos. Y eso es algo que yo estoy aprendiendo ahora. Así que el hacer ejercicios ayuda, hacer algo como yoga ayuda, poder tener hobbies y en realidad separar tiempo para eso ayuda, y tener las amistades adecuadas, personas cercanas a ti con quien tú puedas hablar, pasar un buen rato. Y olvidarte de lo otro, ¿verdad? Un tiempito para tú poder recobrar energía y nuevamente ser esa persona que están viendo en social media o que ven en la oficina. Sí, yo repito muchas de las mismas cosas que dice Noelani. O sea, yo creo que los hobbies, las cosas que hacen, esos escapes mentales, donde uno no está necesariamente pensando en lo que pasa en el día a día, son súper importantes. En mi caso también tengo una familia grande que es mi distracción mayor y me mantiene siempre, o sea, me dan mucho apoyo y también me mantienen busy cuando estoy fuera del trabajo. Pero sí, yo creo que a veces los pacientes subestiman cuánto uno siente tanto las alegrías del paciente, las frustraciones del paciente, cuando las cosas están yendo bien, cuando las cosas están yendo mal. Y sí, uno carga con eso cuando llegas a tu casa y cuando, tú sabes, estás interactuando con tu esposo, tu esposa, tus hijos. En mi caso, recientemente, estos últimos meses, mi esposa, o sea, he tenido el privilegio de que ahora mi esposa está trabajando conmigo un poco y ha sido súper chévere porque la verdad es que uno poder compartir eso como pareja y dialogar, además de los beneficios que dice Jonathan, a veces el equipo alrededor de uno ayuda mucho a manejar la psicología de los pacientes y a diagnosticar cosas de la psicología de los pacientes que uno no siempre se da cuenta porque el paciente puede ser de una manera frente a uno y diferente frente a los demás. Claro. Pero sí, en términos de sistemas de apoyo, sin duda son importantísimos. En mi caso, pues mi familia y mis hobbies. Bien. Yo creo, voy a interrumpir un segundito. No. Yo creo que también hay una diferencia bien grande entre, y yo no sé en realidad si esto está publicado o no, entre tú ser un doctor, ¿verdad? Varón, y tú ser una fémina, doctora. Porque hay veces que las pacientes obviamente se van a sentir más cómodas con uno, que es mujer, y hay veces que y esta parte en realidad a mí me encanta, uno es como su psicóloga hasta un punto, ¿no? Yo conozco absolutamente todos los ins and outs de mis pacientes y me encanta, pero pues también no lo llevamos. Como dice el doctor Gorbea, cuando hay algo malo que le está pasando, pues eso es algo que yo me llevo conmigo a mi casa. So es bien importante uno poder estar canalizarlo. O quizás la frustración de también, como bien estábamos hablando ahorita, de hasta qué punto es suficiente y ¿verdad? En el caso de ustedes que son profesionales en esto, decir, ok, yo creo que hasta aquí es suficiente o eso que me estás pidiendo creo que no te lo puedo proveer. Y tú saber de que va a haber otra persona que sí lo va a hacer. Entonces, creo que pues quizás puede ser bastante frustrante en ese aspecto. Sí, y ahí es donde lo que estaban diciendo ahorita, o sea, no es necesariamente que hay que señalar los nombres de la gente que uno sabe que están por ahí haciendo las cosas mal, pero sí definitivamente educar sobre las cosas que uno ve, tanto en las redes como en la comunidad, que uno dice, mira, realmente creo que esto te puede hacer daño. Y me gusta Actually, iba a comentar dos cosas ahorita. Una es, me gusta la manera en que la inteligencia artificial siento que está ayudando un poquito con el misinformation de los medios sociales. Porque aunque
la inteligencia artificial sí puede como guiar al paciente más o menos por la vertiente que el paciente se quiera ir, de la manera que hace sus preguntas y demás, pero también puede ayudar a aclarar y a educar. Y el paciente y la persona que está considerando alternativas de tratamiento, tener ese poquito de educación a veces hace una gran diferencia en el consultorio. Y lo otro que iba a decir es que sí pienso que ahí es donde el uso del social media, ¿verdad? Para uno tener esa plataforma y aunque te digan, estos se creen influencers o whatever, es que, de nuevo, si van a estar repartiendo información falsa, información que no ayuda, pues uno tiene también, de cierta manera, un deber de orientar a la gente. Sí. Creo que tocaste un tema que me fascina y es el tema de la inteligencia artificial. Obviamente, ese tema hay un abanico enorme de cosas que, como bien dijo ahorita el doctor, Otra como arma las de redes doble filo. sociales. Exacto, es una navaja completamente de doble filo porque sí, obviamente puede ser muy bueno para muchas cosas, pero en otras cosas, como por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial como psicólogo, pues no creo que sea quizás lo más apropiado. Entonces me gustaría hablar de eso en el caso de todos en general, de cómo ustedes ven la inteligencia artificial en sus, ¿verdad?, respectivas especialidades. ¿Qué cosas ustedes le recomiendan al paciente o qué cosas como que, mira, hasta aquí yo creo que no hay manera? Porque sé muchas personas que hasta su skincare le dicen a la inteligencia artificial, mira, yo tengo tal cosa y tal cosa, ¿qué crees que me pueda funcionar? Entonces creo que esto es todo un tema. Yo en mi caso lo que pasa es que yo pienso que nada sustituye, ¿verdad?, un contacto con una persona, ¿verdad? Y por lo menos hablar con alguien, ¿verdad? Tú lo puedes escribir, tú lo puedes, ¿verdad? Te pueden contestar, pero yo creo que esa parte de contacto humano-humano es bien importante. Y por lo menos tú sentir que te están mirando, que te escuchan, que hay alguien que te está respondiendo, o sea, hablando aquí entre tú y yo creo que eso es bien importante y eso, ¿verdad? No hay nada que lo pueda sustituir. Aunque sí pueden contestar y tú le escribes lo que sea y te contesta, ¿verdad? De todo, pero esa parte de esa unión, de ese contacto, ¿verdad? Que necesitamos todos, ¿verdad? Como seres humanos, yo creo que eso nada lo puede sustituir. Hablando precisamente de eso, los otros días estaba viendo un podcast de una psiquiatra que se me escapa el nombre, creo que es Mariana, se me escapa el nombre, ella es de... Española. Sí, Estape, sí. ella estaba precisamente hablando de la importancia para ella, a la hora de ella tener un paciente, ella escribir en un papel y no necesariamente tener como que una tableta o ¿verdad? O una computadora, por cómo ella siente que se desconecta el paciente de ella. Es cierto. Y eso me pareció tan como que curioso porque yo no lo había pensado ni lo había visto de esa manera. Obviamente en este caso, más que es tema de salud mental, obviamente en los demás, pues me imagino que es más distinto. Y se pierde el contacto también porque a veces uno está hablando con el paciente, pero tienes la computadora al frente, y entonces como que se interrumpe. Sí. Así que sí, hace mucho sentido. Pero sí, yo creo que esa parte de ese contacto, ¿verdad? Y esa parte de esa comunicación de frente, yo creo que es bien importante. Y en el caso de ustedes, yo sé que ya hablaste un poquito sobre el tema, pero ¿cómo ustedes ven esa relación de paciente, inteligencia artificial, / obviamente, pues, ustedes también como especialistas? Yo creo que puede ser una herramienta para aprender excelente. O sea, yo lo uso todo el tiempo para temas que yo no soy un experto. Lo busco, pero después trato de buscar a un experto de verdad. Y lo que hago es como, mira, pues hice mi investigación de background y ahora te lo presento. Mira, esto es loco. O lo entendí bien y lo hago con amigos míos arquitectos, lo hago con amigos míos abogados, lo hago con amigos míos en diferentes ramas, que no es lo que yo hago. Aún en dermatología, yo pudiese decir como, ok, yo estudié medicina, yo más o menos sé, puedo buscar, y en vez de hacer una pregunta estúpida a Nolani, pues mira, le hago esto, pero vengo humilde, no vengo diciendo, yo sé porque hice eso, o sea, la inteligencia artificial. Vengo bajito, como que, mira, usé ChatGPT, me sugiere esto es loco, y quizás me dice, mira, sí, perfecto, eso mismo. O me dice, no, Jonathan, porque tal cosa. So, yo creo que esa actitud de humildad, de tener la mente abierta, pero humildad de no lo es todo, por lo menos todavía. Yo creo que clave es que es un más o menos. O sea, tú puedes tener algo de información y sí, es una buena herramienta y algo que debemos utilizar, claro está. O sea, todos queremos tecnología y seguir hacia adelante. Pero pues, esto no es ciencia cierta, lo que es ChatGPT. O sea que sí es importante tú saber que esto es un más o menos, que no necesariamente todo lo que te está diciendo es verdad.
y luego corroborar con un experto de verdad. Ok. Sí, repito exactamente lo que dice Jonathan. O sea, yo creo que puede ser una herramienta súper poderosa. Y sí pienso que un paciente que tiene, aunque sea un poquito más de educación, aunque no esté totalmente perfecto, es mejor que un paciente que viene totalmente sin información. Pero tienen, o sea, la persona que está consumiendo la información de inteligencia artificial tiene que saber que no siempre va a ser totalmente fidedigno y tiene que mantenerse abierto a escuchar lo que uno tiene que decir. Porque, o sea, a veces el paciente le quiere decir a uno como que uno está mal porque la inteligencia artificial lo dice de otra manera. Y es como que, mira, la inteligencia artificial no te va a hacer la cirugía. So, o sea, yo te estoy diciendo lo que sé por mis estudios, por mi experiencia, y ahí es donde hay que tener cuidado. Pero creo que como herramienta educativa puede ser súper importante. Sí pienso que, ¿verdad? Para el público es importante también que el público cuando entra a sus preguntas tengan en mente la manera en que están haciendo las preguntas y sus prompts. Porque no es lo mismo decirle, mira, ¿qué es lo mejor para XYZ? O decirle, hazme un resumen de los estudios más importantes en este tema de salud. O sea, y ahí pues te va a dar una información tal vez un poquito más alineada a lo que el médico está viendo. Esos son mis comentarios. Un buen punto. Antes de culminar este episodio, me encantaría, yo sé que hemos hablado de todo un poco, pero me gustaría quizás de manera breve, ustedes como especialistas, darle ese consejo o esas cosas que deben hacer o conocer quizás, es la palabra correcta, los pacientes a la hora de llegar al consultorio de ustedes. Un consejo o algo que quizás ellos deban saber antes de ir, ¿verdad? A las especialidades que ustedes ofrecen. Yo creo que el consejo principal, por lo menos en mi caso, es que no siempre que tú vayas a un psiquiatra, a veces el primer temor es me van a medicar. Eso no siempre sucede, ¿verdad? Y a veces los pacientes cuando llegan a mi oficina, yo hablo con ellos, le hago todo un historial y me doy cuenta, mira, esto se puede trabajar con terapia psicológica. Y entonces ellos como que se sorprenden, como que, pero es que no me vas a medicar. Y entonces pues ahí entra la parte de orientarlos, mira, no, necesariamente esto no siempre vamos a medicar, hay síntomas que se pueden trabajar, ¿verdad? A nivel de terapia. Ya la medicación, ¿verdad? Se necesita tal vez para síntomas más específicos o si es un episodio de depresión más severo o es una ansiedad muy severa, pero si yo entiendo que no hay necesidad de hacerlo, pues entonces no lo voy a hacer. Y a veces el paciente no quiere ir a un psiquiatra porque me va a medicar. Así que yo creo que esa comunicación, ¿verdad? Es bien importante que se dé, que no tema. Yo sé que hay mucha, ¿verdad? Mucho a través de los años, de los psiquiatras, opiniones y eso, pero somos una nueva generación, somos, ¿verdad? Obviamente venimos con otro tipo tal vez de educación también. Como tú mencionaste ahorita, tal vez somos más holísticos en este proceso, ¿verdad? Así que yo creo que eso es bien importante que el paciente lo sepa y que no tema, que es una evaluación como si fuera cualquier otro especialista. Para mí, a mí me encantaría que mis pacientes dedicaran un poquito de tiempo antes de llegar a la oficina y identificar qué es lo que les molesta. A mí, yo me frustro cuando me llega el intake form y dice evaluación. Ok. Pues, especialmente para mí, mi estilo no es sentarme. Esta línea, esas boobies, ese chichito, ese... No, para nada. Para mí es que, ¿qué te molesta a ti? Y la cantidad de personas que me llegan a mi oficina, ¿qué te molesta? Pues no sé, lo que usted me diga. No, lo que yo diga no. Es tu cuerpo, es tu vida. Claro. O sea, tengo esta interacción contigo, pero tú vives el resto de tu vida por tu cuenta. Eso es sentarse y no es necesariamente, yo creo que esto probablemente le aplica a todas las especialidades. No es como que yo vengo aquí para que me des tal receta o tal crema o tal... No, es, mira, a mí me molesta esta parte de mi cuerpo, esta parte de mi mente, esta parte de mi piel, esta parte de lo que sea. ¿Cómo me puedes ayudar? Y pues me puedes traer ideas. Mira, pues, qué sé yo, tuve una amiga que se hizo tal cosa, me encantó cómo se vio, pues excelente, porque me deja entrar. Pero es dedicarle un tiempito a, ok, autoanalizarse, ya sea por dentro, por fuera, una combinación de ambos, y como que yo vengo a ti para que me trates de ayudar en este aspecto. Y de nuevo, llegar con una mente abierta, que quizás lo que yo te digo no es lo que tú tenías en mente, quizás es algo un poquito diferente. Totalmente, o sea, 100% de acuerdo con lo que dice Jonathan. Pienso que de la manera que tal vez yo veo mi especialidad, y suena que tú la tuya, estamos ahí para ayudar al paciente a lograr ciertos cambios o ciertas modificaciones específicas. Esta idea de
armonización y mírame y dime todas las cosas que tú me harías. Es como que yo no te haría nada porque tú eres tú sabes. Pero para contestar la pregunta, yo creo que algo que me gustaría que los pacientes hagan, y a veces puede ser difícil por el aspecto de la psicología de todo esto que hemos hablado, pero realmente, lo mencionamos al principio, por lo menos yo, mientras más tiempo estoy en esto, más cosas, más belleza yo veo en todo el mundo. O sea, en todas las personas tú puedes encontrar muchas cosas muy bonitas. Y el enfoque de solamente enfocarse en lo negativo, pues no ayuda. So, si un paciente hace ejercicio, no solamente de mirar y decir qué es lo que no me gusta, sino también decir, ok, tengo qué sí me gusta. Y de ahí decir, ok, pues lo que no me gusta es algo que me molesta tanto, me está invadiendo mi psyche tanto como para yo pasar por un proceso de una intervención que va a costar dinero, que va a conllevar una recuperación, que va a tener riesgo. Pues pasen por ese proceso psicológico antes de decidir, voy a ir, ¿verdad? Digo, en verdad para la consulta no es un big deal, pero por lo menos de proceder con una cirugía. Y también yo creo que saber los límites, o sea, voy a estar feliz tan pronto, o sea, voy a ser feliz cuando termine de hacer esto o voy a ponerme a buscar otras cosas y seguir queriendo hacerme más y más y más, ¿no? Yo creo que eso es otra pregunta bien importante que uno debe de hacerse antes de hacerse cualquier tipo de intervención. En mi caso es bien diferente a lo que están diciendo los dos cirujanos aquí en la mesa, porque lo que yo hago, ¿verdad? Es mayormente rostro. Pero si yo me concentrara solamente en tratarles como que una área, ahí es donde ellos empiezan a verse raros. Entonces, en mi caso, lo que a mí me gustaría que los pacientes sepan es que pues mi approach es bien holístico y yo lo que busco es preservarte, mantenerte, que sigas viéndote como tú, que entres como que en este healthy aging process y para eso, pues no se trata de yo simplemente tratarte una línea que tú te estés viendo nasolabiales o los labios nada más, etcétera, sino que en mi caso, pues sí se trata de tratar tu rostro completo, porque pues el aging process es completo. Nosotros empezamos a perder masa muscular, empezamos a perder hueso, grasita del rostro, y si yo solamente me concentro en borrarte los nasolabiales y no ataco o trato las otras áreas que están cambiando, pues ahí es que te va a empezar a ver raro. So, en mi caso es que mantengan esa mente abierta a poder obtener una consulta completa donde yo les pueda explicar lo que debemos hacer para que tú te sigas manteniendo viéndote como tú. Pero yo creo que eso no va tan diferente porque no es yo quiero mis labios, es a mí me molesta tal cosa, que me veo más vieja, que tengo manchas, que tengo tal, o sea, me veo cansado, me veo whatever. Que esa persona trate de establecer qué es lo que le molesta más de un punto de vista más grande, más universal. Porque Dios no lo quiera que tú ves a alguien y tú tienes un gusto que yo creo que es exquisito, pero quizás no es el gusto de la paciente. Y Claro. hicimos esto, lo otro, Claro. y la paciente o el paciente, pues si te dicen, si ellos son el autoexamen y dicen, doctora, a mí estas son las cosas que me gustan, pues sí, tú tienes un paquete holístico, pues está encaminado en esa dirección. No es, o sea, nunca va a ser, te puse un poquito de lip filler, Bye. chao. Of course. Pero tampoco es como que, bueno, pues este es mi plan estándar para... No hay plan estándar. Para todo el mundo y No, empieza no. por aquí y sigue por allá. Definitivo no. So. No, todo es personalizado. Una última pregunta que me encantaría hacerles. A mí, obviamente, como ya mencioné anteriormente, me encanta espacios como esto, no solamente porque da proximidad a los pacientes, de verdad, de ustedes, sino porque hablan de temas y cosas que son importantes hablar hoy día en redes sociales, como bien estábamos hablando. Sí, a mí me parece, ¿verdad? Como persona que los sigue a todos ustedes, que llevo mucho tiempo conociendo el trabajo de ustedes, para mí es importante que especialistas sí tengan este tipo de espacios y sí puedan hablar de este tipo de temas, pero creo que mucho nos hemos enfocado en estos episodios con el doctor, obviamente para educar al paciente, para hablar del paciente, pero yo estoy 100% segura que alguien que está viendo este episodio lo ve porque ustedes les inspiran, porque quieren estudiar lo mismo que ustedes. Entonces me encantaría cerrar este episodio hablando de qué consejos ustedes le darían a esa persona que quieren, ¿verdad? Que quizá a ustedes les inspira y quieren estudiar esto. ¿Quién dice yo? Yo creo que un poquito de la mano de lo que hemos estado hablando es educarse en qué es lo que es realmente.
Si yo pienso que esta profesión es ser el influencer, modelito, vivo la buena vida, pues sí, quizás eso es una parte de lo que es. O sea, hay muchos médicos que they straddle that line entre una cosa y la otra. Pero es como que, mira, yo le digo a estudiantes jóvenes, mira, vengan a la oficina, vean de todo. Y vengan no una vez, vengan múltiples veces. Pero vean los días buenísimos, que todo el mundo está feliz y que espectacular. Y los días malos, que todo el mundo tuvo una queja, tuvieron cosas que no pudimos esperar. Cuando estamos almorzando, pues mira, vamos a hablar un poquito del proceso. Y pues los sacrificios que se hicieron. Y pues quizás yo tenía unas metas que mis amigos que estudiaron otras cosas, pues ya a los 26 años empezaron sus vidas, entre comillas, y yo pues las empecé más tarde. Aquí todos estos otros colegas, todos han tenido sus familias con hijos, o sea, cuándo empezaron, cómo influenció. O sea, es ese holistic approach a qué es de verdad lo que nosotros hacemos, cómo llegamos, y no solamente lo que están viendo en Instagram. O sea, ver, o sea, no las partes feas, pero la visión, la realidad completa de qué es lo que conlleva. El macro de todo. Y si a uno le molesta, a mí no me molesta trabajar, a mí me encanta trabajar, es chulísimo, y a veces le digo, mira, si tú no, yo trabajo tanto, porque en mi personalidad hay otro colega mío que trabaja o mucho menos o mucho más, porque es su personalidad, pero es tener esa visión más completa. Yo, ¿verdad? En mi caso, primero que todo es saber, ¿verdad? Y obviamente todos pasamos por esto. O sea, cuando uno está estudiando para los boards, cuando escogemos medicina, que obviamente empezamos a estudiar para los boards, que está todo el mundo saliendo, todo el mundo de viaje, los veranos y eso, ya uno empieza como a veces a cuestionarse y es como que, wow, ¿realmente esto es así de duro todo el tiempo? ¿Esto va a ser así todo el tiempo? Los veranos, todos encerrados. O sea, no es fácil, no es una carrera fácil, no lo es para nada. Yo no cambio, yo personalmente, yo escogería psiquiatría en 20 vidas más. Igual, o sea, tengo pacientes, esta semana yo hospitalicé 4 pacientes por ideas suicidas, o sea, no es una carrera fácil, no es una carrera, ¿verdad? Que yo ayer misma le decía a mi secretaria, esto es bien difícil porque yo nunca había hospitalizado 4 pacientes una misma semana, entonces a mí me toca porque son situaciones, ¿verdad? Muy distintas, son, ¿verdad? Cada uno tiene experiencias muy distintas, pero uno se frustra, ¿verdad? Porque uno dice, wow, realmente ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Qué está pasando? Pero sí, hay muchos factores familiares, muchos factores psicosociales, hay muchos factores que se envuelven en esto. Yo creo que es uno mismo darse ese pep talk, ¿verdad? Y como tú dijiste ahorita, ese apoyo de uno, de la familia, de las amistades, y saber que lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos, nos encanta lo que hacemos, por lo menos yo lo amo y volvería a escogerlo. Y nada, o sea, realmente haz algo que a ti tú entiendas que te guste, que tú vas a hacer toda la vida, que te va a encantar toda la vida. No lo hagas, ¿verdad? Por ¿verdad? Sentir que tú vas a tener una vida lujosa o una vida... No, porque la realidad es que aunque tengas una vida lujosa, si no te gusta lo que haces, o sea, vas a ser miserable. Así que yo creo que esa es la parte más importante en todo esto. Yo creo que en mi caso de la dermatología, verdad que está como bien en auge y de momento todo el mundo quiere ser dermatólogo o dermatóloga. No todo lo que se ve es lo que en realidad es la especialidad. O sea, es una especialidad bien dura en términos de estudiar. Yo misma cuando entré a residencia estaba como que, oh my God, wow. O sea, tengo que quemarme aquí las pestañas estudiando porque esto no se trata nada más de cremitas, de regímenes de piel, sino la piel es un órgano gigante, ¿verdad? El más grande del cuerpo. Y tiene que ver con patología, tiene que ver con inmunología, o sea, uno tiene que estar en un microscopio estudiando, leerse y estudiar de más de 3.000 condiciones. O sea, es algo bien duro y uno tiene que de verdad querer hacerlo para estar feliz, porque no es que tú vas a entrar a dermatología y simplemente vas a ponerte a recetar cremas o a inyectar. Y along those lines, yo creo que también algo bien importante para que esta generación sepa es que it's about delayed gratification, en el caso de todos nosotros. No, la medicina es una carrera bien larga. Y si tú eres una persona que no sabes esperar para las cosas buenas, vamos a decir que quieres algo de inmediato, pues no vas a ser feliz, se te va a hacer bien duro. Tienes que poder disfrutarte ese camino, tienes que poder disfrutarte ese journey para tú ser feliz con lo que es la carrera de medicina. Y por último, es ser perseverante y creer en ti mismo. Por más que alguien te diga que no puedes hacer
dermatología, por ejemplo, que fue algo que a mí me pasó, o sea, que y hasta yo misma me limité a mí misma y fue gracias a la mamá de Jonathan, actually, que yo estoy aquí y soy dermatóloga. Tuve a alguien con quien yo me senté que me ayudó a yo ver que esto era lo que yo de verdad quería, aunque hubiesen otras personas diciéndome, es bien difícil de entrar, no vas a poder, o tengo 3 amigas que quieren dermatología y yo ni lo voy a tratar porque ellas 3 van a entrar, pues pude reconocer en mí misma y gracias a esa ayuda que yo sí puedo. Y ser perseverante. Fui perseverante y aunque otras personas me estuviesen diciendo que no, yo dije sí, y aquí estoy. So, es bien importante que las personas crean en sí mismas y en su potencial, en lo que pueden hacer. Pues en cuanto a recomendaciones al que está pensando en estudiar esto, sí, yo creo que de cierta manera repite lo que ya han dicho mis colegas, pero creo que el concepto de la introspección, que es algo que hemos mencionado tanto para pacientes, pero ahora para el público, es bien importante. Entender bien qué uno está buscando para su vida y cuáles son tal vez las especialidades, si es en el ámbito médico o si es otra carrera. Entonces, en lo que sea que uno esté pensando en hacer con su vida y no dejarse llevar solamente por lo positivo que ves en social media o porque viste a tal persona que tú piensas que vive la vida perfecta. So, creo que tómense el tiempo de hacer ese ejercicio de introspección a ver qué quieren hacer. En términos de así inspiración que mencionaste ahorita, yo lo único que diría es, yo pienso que todas nuestras especialidades que son procesos largos, especialidades competitivas, que hay que estudiar mucho, hay que sacrificar mucho, atraen a personas que de cierta manera siempre buscan seguir aprendiendo y creciendo, y eso no termina cuando te gradúas o cuando entras a la práctica. Y no es solamente en el lado profesional. Yo creo que eso es un buen skill que las personas que tal vez, si como tú dices, nos miran como inspiración, pudieran considerar desarrollar ese hábito de siempre buscar seguir creciendo en diferentes aspectos de sus vidas. Súper. Ahora sí, antes de cerrar, en episodios pasados yo hacía como... tercera vez. Sí, ¿verdad? Por tercera vez, siempre se La me conclusión de ocurre la algo. conclusión. Ahora sí. En los episodios pasados yo hice como un ping pong con el doctor y creo que es súper chévere porque a la gente le gusta y conoce más como que su personalidad, etcétera. Así que vamos a empezar por este lado. El punto de se me salió la tablet, las tengo aquí apuntadas. El punto de esta dinámica son preguntas rápidas. Okay. Así que es como que casi y que lo primero que te sale ahí. Ok. ¿Pero quién va primero? ¿Enrique o yo? Puede ser Enrique, luego tú y así. Ladies first, excepto en esta ocasión. I'm good, no need. Con esto sí cerramos. Ok. Madrugar o darle snooze a la alarma. Madrugar. Darle snooze. ¿Qué especialidad de esta mesa jamás pudieran ejercer? Psiquiatría. Me muero. Yo sabía. También psiquiatría. Sí. Una tendencia de salud o belleza que quisieran eliminar. El reloj. Tic, 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 Oh, tic. God. Me quiero reservar los comentarios por riesgo a ofender a otros profesionales y Leave colegas. tallow on your skin. Ok. Y un hábito que todo el mundo debería adoptar. Ejercicio. Sí, ejercicio, pero SPF, ponerte protector solar todos los Eso días. es bueno. Ok. Y ahora sí, ¿dónde pueden conseguirlos ustedes en las redes sociales? Mi handle es Noelani González MD y mi práctica es Seren Dermatology, so seren.derm. Super. Mi Instagram handle es Dr. Enrique Gorbea y el website creo que es gorbeamd.com. Ya por ahí vamos averiguando. Ahora vamos a pasar a esta otra área de la mesa. Yo tampoco podría ser psiquiatra. Vamos en orden. bueno. Vamos en Quiero orden. saber qué Caroline va a decir. Ok. Si dermoplástica. ¿Madrugar o darle snooze a la alarma? Madrugar. Ay, yo le doy snooze todos los días, pero Llega, saben que yo llega. llego al gym Fiel. 3 minutos tarde, pero llego. Ok. Ahora sí. ¿Qué especialidad jamás pudieran ejercer? En lo que Carolina piensa un segundo. Por eso. Yo amé todo medicina. Para mí, el toll emocional de la psiquiatría, demasiado fuerte. Sí. Yo no, I don't have what it takes. Es demasiado. Así que me quito el sombrero ante Caroline, pero yo jamás podría hacer lo que ella hace. Yo pediatría.
Ok. Sí, Pero de también esta es mesa. challenging. De esta mesa. Ah, de esta mesa. Sí. Yo no lo había entendido así, ¿Cómo pero... fue? Espérate, ¿cómo O fue? sea, de esta mesa De que tú esta no mesa serías. que tú Si no no sería pudieras hacer. dermatóloga, derma o cirujana cirugía. plástica. No, es que, wow, está Oyente. difícil porque cirujano plástico. Ok. Y un hábito que definitivamente todo el mundo debería adoptar. Me la robaste. Ejercicio, yo creo que... Algo que yo estoy trabajando personalmente es dormir más. Dormir mejor y dormir Importante. más. Así que todo lo Yo demás... creo porque que yo me, hace yo una me diferencia uniría a grande. eso. Es algo que yo fallo mucho. Y ¿Y obviamente es dónde- algo que maneja salud mental mucho Sí. también. Así que ¿Dónde pudiéramos entonces conseguirlo? En las redes sociales. Obviamente, pues el doctor está en su canal, pero igual. yo DRA Caroline Toro en Instagram y Facebook Caroline Toro Ruiz. Y yo Es tu canal. creo Estás haciendo tu canal lo que quieras. es Jonathan anyways. Plastic Surgery o algo así. Sí. Bueno, pues a ustedes, obviamente, ¿verdad? Los seguidores, no solamente del doctor, sino de todas las personas que están aquí. Yo creo que esto fue una conversación súper importante, pero si tú en casa tienes algún comentario, te quedaste con una duda, algo que ustedes quieren, un tema que ustedes quieren que se toque en un próximo episodio, déjenlo en los comentarios y por favor no olviden seguir al doctor en su canal de YouTube. Así que nos vemos en la próxima. Chao.